Buen día, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestros temas en la última parte de este tercer parcial que, si no pasa otra cosa, el día 16 de diciembre estaremos aplicando nuestra segunda parte del tercer parcial, así que tenemos escasamente 2 semanas para ver lo que nos resta de los temas de este curso. Entonces, muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo, muchachos? No, profe. Ok, gracias. Bueno, muchachos, entonces, les recuerdo que estamos pendientes con lo del trabajo del laboratorio. El día de mañana vamos a hacer una última acercamiento acerca de lo que vamos a hacer en el laboratorio. Todavía no, lo definimos. Yo creo que estaba diciendo que mañana vamos a hacer esa revisión del detalle del laboratorio y lo estaremos pidiendo seguramente para el próximo miércoles, entregar ese reporte. Y ahí mismo vamos a plantear el último trabajo que sería de laboratorio, que sería la práctica de ejercicios de resistores para una semana después. Pues más o menos así está el programa. Y les decía que en esta semana, en la clase del viernes, ustedes, les vamos a dar esa sesión para que ustedes se puedan poner de acuerdo, se puedan conectar entre ustedes como equipo, puedan hacer las actividades o repartir las actividades necesarias de esa práctica. Vamos a dar esa hora para que ustedes hagan lo necesario en relación a esa práctica, la sesión del día viernes. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a eso? Bueno, tomar eso como un no. Vamos a iniciar entonces, muchachos, vamos a retomar el tema. Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre el tema de eficiencia en un circuito eléctrico. Supongo que a alguien le tocó ese tema en los temas de exposición del parcial, así que vamos a ver vamos a introducirnos al tema con esa exposición de quien le haya tocado ese tema. Vamos a ver a quién le tocó y a ver qué. Escucharemos su exposición para iniciarnos, para introducirnos al tema de eficiencia en un circuito eléctrico. Vamos a 5IM6.
Rendimiento o eficiencia, García Vargas Leslie y Muciño Padilla Ingrid. Trabajaron de forma conjunta, así que vamos a ver su exposición para introducirnos al tema de eficiencia, rendimiento o eficiencia eléctrica. Vale, vamos a verlo, muchachos. Bueno, buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a presentar el tema de rendimiento o eficiencia eléctrica con mi compañera Muciño Padilla Ingrid y su servidora García Vargas Leslie. ¿Qué es la eficiencia eléctrica? El concepto de eficiencia energética hace referencia a la capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos. Nos permite reducir el consumo de cualquier tipo de energía y con ello los posibles impactos ambientales asociados a ella. Esto es aplicable desde la generación de dicha energía hasta su consumo final. Con la eficiencia energética tratamos por tanto de mantener el mismo rendimiento de nuestra actividad, pero incorporando una serie de modelos de gestión sostenibles, hábitos responsables e inversiones en innovación tecnológica. Ejemplos de eficiencia eléctrica. En nuestro día a día hay muchos cambios y acciones que se pueden realizar para que el uso de la energía sea más eficiente. Algunos de ellos es el aislamiento de edificios para así reducir la necesidad de usar sistemas de climatización. Cambiar las bombillas o lámparas por lámparas LED que son duraderas y emiten la misma cantidad de luz. El uso de lámparas pequeñas consume menos que las luces generales. Por ejemplo, cuando vemos la tele o leemos un libro es más conveniente encender una pequeña lámpara. Y por último, no dejar los equipos eléctricos como el televisor, cargador, reproductor de DVD, entre otros conectados, ya que el hecho de que estén apagados no significa que no estén consumiendo energía. ¿Cómo se calcula? La norma ISO 50001 es uno de los principales estándares para medir y calcular la eficiencia energética, aunque también es muy utilizado el IPMVP. Aunque estos y otros sistemas estiman principalmente la eficiencia en el uso de la energía de acuerdo a la productividad, es decir, que están pensadas sobre todo para las empresas, en el caso de los hogares se calcula en base al óptimo funcionamiento de equipos y de instalaciones comparados con un consumo bajo, lo que se traduce finalmente en un ahorro en el pago de las facturas de los proveedores de energía. A continuación se ve la fórmula de eficiencia energética. En el caso de la electricidad, la eficiencia energética eléctrica se calcula en términos de consumo específico eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica necesaria para fabricar un determinado producto o para prestar un determinado servicio. Técnicamente se expresa de la siguiente forma, que es la siguiente: el consumo específico eléctrico. Por ejemplo, en la transformación de termoplásticos, el ratio para medir el grado de eficiencia eléctrica son las siguientes unidades, debiendo intentarse reducir dicho ratio al mínimo valor posible dentro de los actuales métodos de producción. Consumo específico eléctrico en termoplásticos. En la presentación de un servicio, como por ejemplo un hotel, el ratio más adecuado para medir el grado de eficiencia energética eléctrica de un establecimiento hotelero será consumo específico eléctrico en hostelería. Para calcular la eficiencia eléctrica asociada a determinada etapa o sector concreto de proceso, es necesario medir tanto el consumo eléctrico como la producción y o la explotación asociados, existiendo para ello diversos hardware y software, específicamente ideados para correlacionar dichos parámetros en 2 o 3 dimensionales, las siguientes unidades, etc. Ventajas y desventajas. Las ventajas de la eficiencia energética interfieren tanto en el entorno
natural como en la sociedad. Y las ventajas sería la reducción de la contaminación ambiental y el uso de recursos naturales. Los costos de producción de las empresas disminuyen, pudiendo ser estas más competitivas. La disminución de la dependencia energética con el exterior. Se logra reducir los gastos a nivel residencial y en sectores terciarios. Y se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Las desventajas de la eficiencia energética sería que las alternativas eficientes son más caras, aunque a largo plazo es rentable por el ahorro que supondrá. A veces se prefiere pagar menos en el momento de la compra. Y por último, es una elección, es decir, no hay leyes que establezcan como obligatorio la producción de productos eficientes o el uso de instalaciones más eficientes en las industrias. La importancia de la eficiencia energética. El hecho de que sean importantes la eficiencia y el ahorro energético se debe a que el consumo de la energía a nivel mundial crece de forma desmesurada y además la gran dependencia de energía hace que el coste de esta se incremente. Además, el uso de las energías convencionales, las más usadas, contribuye al aceleramiento del cambio climático, ya que para producirlas se están explotando recursos naturales no renovables y se emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿En qué consiste la etiqueta de eficiencia energética? La etiqueta energética es un sello que sirve para identificar la eficiencia de cualquier aparato que consuma energía. Para ello se basa en una escala de clasificación por letras y colores que va desde la A y el color verde, que son los equipos más eficientes, y a la D, que es el color rojo para los que son menos eficientes. La eficiencia energética se mide con la siguiente escala. Los más eficientes es el A, B y C, el consumo moderado es D y E, y el alto consumo es F y G. Gracias a la etiqueta de eficiencia energética, el comprador puede acceder a información detallada sobre el consumo de energía del producto antes de adquirirlo. Además de la compra de electrodomésticos de bajo consumo, disponemos de otras herramientas para mejorar la eficiencia energética en el hogar, como la instalación de sistemas de monitorización del consumo energético o la incorporación de la domótica. Mediante los sistemas telemáticos de medición de energía, podemos conocer en tiempo real el consumo y mejorar las condiciones de nuestro contrato de energía. Y a continuación se muestra una imagen que interpreta los niveles de eficiencia. Y se puede ver que los más eficientes va de A, B y C. Los que presentan el consumo medio va del D al E. Y los que presentan un alto consumo de energía es el F y G. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. A continuación se muestra la bibliografía. Gracias por su atención y que pasen linda tarde. Bien, Shakir, escuchamos la exposición de sus compañeras. Empezaron bien con el tema acerca de eficiencia eléctrica, pero después al final se fueron hacia la eficiencia energética, que es algo que tiene que ver, pero que es un tanto diferente. Comentarios para ellos, muchachos, para todos en general, porque seguramente es una situación que voy a encontrar muy continuamente en sus exposiciones. Primero, demasiado texto en las diapositivas. Si es una exposición de un tema, se supone que la mayor carga de lo que se dice en la exposición está sobre el expositor. Es decir, no necesito poner todo el texto en la diapositiva porque pues primero se hace pesado y después pues no es recomendable. En la diapositiva tengo que poner textos breves
de preferencia muy resumidos, y aunque diga todo eso que dije, efectivamente todo eso que estaba escrito en la diapositiva lo pueda decir, no tengo por qué expresarlo, ponerlo en la diapositiva. Si máxime como una exposición de este tipo que se hace por medio de un video, pues se puede leer todo lo que se requiera sin necesidad de que esté puesto en la diapositiva. Además, no puedo tener diapositivas con solamente texto. Eso no es, está contra las reglas de las presentaciones. No hay, no debe haber una diapositiva con puro texto y con demasiado texto además y con letra pequeña. Y lo más grave del asunto, que es un mal muy común, es que nos pasamos leyendo todo todo lo que está en la diapositiva lo leemos al punto, pero desafortunadamente a veces nos falla la lectura y nos ponemos en evidencia leyendo palabras mal. Podemos ver que quien está leyendo y sigue la lectura, pues se va a dar cuenta que nos estamos equivocando al leer y nos estamos evidenciando nuestra forma de leer o nuestros errores a la hora de leer. Eso es lo más grave del asunto, muchachos, y eso es un mal muy generalizado y seguramente lo voy a encontrar en muchas de las exposiciones, pero aprovechamos aquí el ejemplo de las compañeras. Pues para ver cosas que no se deben de hacer, muchachos. Cuando alguien me presenta me da una presentación y veo que está leyendo lo que dice la presentación, automáticamente pierdo el interés en seguir viendo esa presentación o ese video, porque sé que cuando yo necesite la información, pues voy a poder acudir a esa presentación y no voy a necesitar del expositor. Me sale sobrando porque toda la información está ahí y la puedo leer en el momento que yo quiera. Entonces, ese es el principal riesgo cuando nos ponemos a leer todo lo que está en las diapositivas. Perdemos automáticamente al público, muchachos. Ya no hay nada que esperar del expositor porque todo está escrito ahí. Entonces, pues lo que haga o diga pues, saldrá sobrando porque ya sé que lo voy a encontrar y lo voy a poder consultar en cualquier momento. Entonces, muchachos, un consejo para lo sucesivo, eso no se debe de hacer. Lo que ponemos en la diapositiva solamente es una guía a lo que vamos a decir. Podemos tener efectivamente todo nuestro guión escrito y repetirlo tal cual lo tenemos escrito, pero no necesariamente debe estar en la diapositiva. Así que vamos a empezar a tomar eso en cuenta y vamos a quitarlo de nuestra cabeza y de nuestras futuras presentaciones que hagamos, porque no es eso no es una presentación como tal, eso es una lectura de una diapositiva. ¿Sale? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Para esta ocasión, pues, veremos esa parte porque no dimos los lineamientos, aunque ya se supone deberían de saberlos, pero bueno, ojalá para el futuro, no repitan esta situación porque será, penoso que alguien más les haga ver esa situación. Entonces, muchachos, bien, retomando la cuestión, la idea del tema, mucho de lo que dijeron efectivamente es importante y interesante y aplicable a lo que vamos a ver a continuación. Nada más que les decía que al final se les olvidó que era eficiencia eléctrica y se fueron por la eficiencia energética, que no es lo mismo. Sí están relacionadas, tiene que ver, pero no es lo mismo. Y entonces vamos a retomar esa parte de la energía, de la eficiencia eléctrica en un circuito o en un aparato eléctrico. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguien me confirma si me escuchan? Sí, profe, ninguna duda. Sí, profe, no ninguna ahí. Gracias. Voy a dejar de compartir, entonces vamos a empezar a trabajar ese tema. Voy a compartir la presentación.
que tengo preparada para este tema. Vamos a ir con calma, paso a pasito, pues definiendo esto que tiene que ver con el rendimiento o la eficiencia en un circuito eléctrico. Estamos hablando de el rendimiento o eficiencia eléctrica, no energética. Entonces, para este tema, muchachos, la eficiencia o rendimiento eléctrico de un circuito eléctrico o de un equipo eléctrico, como lo queramos mencionar, vamos a identificar primeramente que la forma de representar esta eficiencia o rendimiento va a ser esta. Una letra N así estilizada, esa es la forma en que vamos a representar la eficiencia. Tiene que ver con esto que está aquí en el triángulo, que es la ley de Ohm, porque es la relación matemática que gobierna el funcionamiento de los circuitos eléctricos simples. Y desde luego con un circuito eléctrico como estos mostrados aquí en las otras imágenes de la izquierda. Entonces esta es la eficiencia, así la vamos a representar, esta eficiencia eléctrica, con una N estilizada de esa manera, y así va a ser representada la eficiencia eléctrica. Y bueno, para tratar de entenderla vamos a resolver este ejercicio que tengo. Es un circuito paralelo de resistores, y nos habla que este circuito tiene una cierta eficiencia, una eficiencia dada de 80%. Esta es la eficiencia de este circuito, 80%. Entonces vamos a identificar este dato que aquí me están dando la eficiencia. Y nos pide determinar la resistencia interna. Este es un tema que no hemos visto, pero que ya apareció en sus ejercicios que entregaron en la última sesión, o la última entrega que hicimos, el último ejercicio que planteamos, ya aparecía esta resistencia interna como una R minúscula, por ahí que venía indicada en sus problemas, pero que no estaba dibujada en sus esquemas, y que a algunos les causó pues les brincó esta R, y algunos seguramente ni siquiera la tomaron en cuenta, pero esta R existe, y aquí la vamos a identificar así, como una RI, para indicar que es una resistencia interna. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Y además nos pide encontrar el voltaje externo de la fuente. Lo vamos a simbolizar, y lo hemos simbolizado hasta hoy con la letra V, el voltaje externo. Y entonces, si vemos este circuito está formado por este voltaje que está aquí indicado. Aquí hay una corriente eléctrica de 2 amperes, que es la corriente total del circuito que está circulando por este circuito. Esta sería la corriente total. Y tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo en este circuito. De tal manera que vamos a utilizarlo como ejemplo para determinar la eficiencia de este circuito. Primero hay que ver que ya tenemos algunos parámetros nuevos que no hemos manejado antes, porque esto que tenemos aquí, bueno, si tomamos estos puntos, por ejemplo, un punto aquí y otro punto aquí al extremo de la fuente, los puntos extremos de la fuente, estos serían esos puntos que antes veíamos en donde estaba aplicado este voltaje B, esta diferencia de potencial B. Pero aquí al interior de esta fuente hay 2 elementos, que es estas líneas que representan las baterías, que generalmente es lo que hemos hablado hasta hoy es una celda, una batería, un conjunto de celdas que producen
una diferencia de potencial a partir de una reacción química. Esto que tenemos aquí, o lo que produce esto, es una diferencia de potencial que vamos a llamarle de esta manera. Se va a llamar una fuerza electromotriz, que vamos a simbolizar así con la letra E. Esa es una fuerza electromotriz, eso es lo que produce esta batería, una fuerza electromotriz, es decir, una fuerza que impulsa el movimiento de los electrones, pero que es diferente al voltaje que aparece en la fuente externa, porque ese voltaje pues está afectado por este elemento que está aquí. Este precisamente es la resistencia interna. Esta resistencia pequeñita que estamos aquí es la resistencia interna, que es una característica del material o de los materiales con que esté fabricada esta fuente. Es decir, esta fuente por naturaleza, independientemente cuál sea su forma en que esté conformada, tiene una resistencia interna propia de los materiales con que está fabricada. Entonces, hay que tomarla en cuenta porque esta fuerza electromotriz que se produce, pues de alguna manera se ve afectada por esta resistencia interna. Esto es, vamos a ir aquí definiendo los términos. Esta E es lo que llamamos una fuerza electromotriz, o una FEM, a lo mejor la han oído hablar. Una FEM, una fuerza electromotriz. Y en este caso, al ser de unas baterías, pues esta fuerza electromotriz es producida por una reacción química en esas celdas. Y lo que hace, pues, es dar precisamente movimiento a los electrones, electromotriz. Obligar al movimiento de los electrones a través del circuito. Pero debido a los materiales con que está construida esta fuerza, esta celda, esta batería, pues esos materiales tienen una característica natural de oposición al paso de la corriente que se engloba en esta resistencia interna. Y lo que hace esta resistencia interna es producir una caída de potencial, un voltaje que se cae, o que se reduce aquí, que se queda aquí dentro de la misma pila, dentro de la misma fuente de energía, que es vamos a llamarle este voltaje interno. Es una caída de tensión, una caída de potencial aquí dentro de la pila, de tal suerte que hacia el exterior de esta fuente no sale toda esta fuerza electromotriz que es producida por la pila, sino va a salir pues un poquito menos debido a esta caída de tensión. Y esta caída de tensión, pues como todo voltaje o como toda caída de tensión, resulta por la ley de Ohm el producto de una corriente, que en este caso es la corriente total del circuito, porque toda la corriente del circuito va a pasar por esta resistencia interna, precisamente por este valor de resistencia interna. Esa es la forma en que vamos a poder determinar esta caída de tensión interna o este voltaje interno. Y entonces, pues de aquí, de estos tres elementos, el voltaje externo de la fuente, el voltaje interno, que es la caída de tensión debido a esa resistencia interna, y la fuerza electromotriz, tenemos que establecer una relación entre estos tres parámetros, porque ahora ya no es solamente el voltaje que vemos que entrega la fuente, sino hay que tomar en cuenta la fuerza electromotriz y el voltaje interno, o la caída de tensión interna. Entonces vamos a ver que esta fuerza electromotriz pues tiene que ser suficiente para producir el voltaje que se ve externamente, y además para producir esta caída de tensión, o para superar esta caída de tensión que ¿cómo se llama?
que se produce debido a esta resistencia interna. Entonces, sustituimos este valor por su correspondiente. Dijimos ahí que el voltaje interno es el producto de la corriente total por la resistencia interna. La resistencia interna. Voy a hacerle ahí así para que se distinga. Entonces, sustituimos la fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje externo de la fuente, que es esta V que hemos estado trabajando hasta ahora, más el producto de la corriente por la resistencia interna. Únicamente sustituí esto. Y si despejamos de aquí, muchachos, esta B, que es lo que me va a interesar para este caso, porque me pregunta este problema, ¿cuánto vale el voltaje externo, que es esta V? ¿Cuánto me queda despejada, que es igual a esta V de esta última ecuación que pusimos acá del lado derecho? A 50 volts. No, esos 50 volts es precisamente esta E. Estos 50 volts que están aquí indicados es la fuerza electromotriz. Vamos a determinar en este ejercicio cuánto vale B, pero a partir de este dato que está indicado es la fuerza electromotriz. Y digo, despejado de esta ecuación que tenemos aquí, ¿cuánto me queda este voltaje? ¿Qué hago con este término IRI? Pasa restando a E, ¿no? Pasa restando ahí, muy bien. Entonces, me queda que el voltaje en las terminales de la fuente va a ser la fuerza electromotriz que genera esta fuente, menos la caída de tensión debido a la resistencia interna, que es este producto de la corriente del circuito por la resistencia interna. O si la expresamos en función de arriba, sería el voltaje, la fuerza electromotriz menos el voltaje interno, que es esto, este segundo producto. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que este voltaje externo va a ser menor que la fuerza electromotriz producida, es decir, debe dar menor que este valor de 50 volts, porque hay que restarle la caída que produce esta resistencia interna debido, pues, a las características propias de los materiales con que está fabricada esta fuente, o esta fuente de energía. Pero bueno, eso ahorita todavía lo vamos a ir desglosando un poquito más. Bien, muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, tomar eso como un no. Y entonces vamos a continuación a definir la eficiencia eléctrica de un circuito, que es algo similar a lo que decían los compañeros, pero que al final, a la hora de que nos expusieron las fórmulas, nada más nos dieron los nombres, pero no nos dijeron a qué eran igual, aunque estaba allí escrito. Entonces eso, pues es impreciso. Vamos a poner aquí, para que recordemos en el futuro, en el caso de la eficiencia eléctrica de un circuito, vamos, de la eficiencia de un circuito eléctrico, esta eficiencia está definida en función de la potencia, aunque se puede definir también en función de las energías. En función de la potencia eléctrica, la eficiencia es la potencia útil del circuito entre la potencia total del circuito. Y entonces, si hacemos esto, pues estaremos dividiendo una potencia en unas ciertas unidades entre otra potencia en estas mismas unidades. Lo que estamos teniendo aquí es una eficiencia, un número como resultado que no tiene unidades. Es decir, va a ser simplemente un número. Y va a ser un número que va a estar variando entre 0 y 1, entre 0 y la unidad. Y esta es la eficiencia eléctrica, la potencia útil entre la potencia total. Otra forma de presentar esta eficiencia es esta, como la potencia útil entre la potencia total, pero multiplicada por 100. Cuando lo multiplicamos por 100, ese número que nos daría arriba, pues entonces podemos cambiar las unidades y expresar esto como un porcentaje, que es otra forma
en la que van a encontrar ustedes expresada la eficiencia eléctrica de un circuito o de un aparato eléctrico. Pero todavía nos falta definir qué es esta potencia útil y qué es esta potencia total. Entonces, vamos a regresar al esquema que tenemos a la izquierda. Y vamos a identificar aquí que, pues desde estos puntos morados, que es el extremo de la fuente, ahí está lo que antes veíamos como parte del circuito que está fuera de la fuente. Entonces, fuera de la fuente está los elementos del circuito que producen precisamente esta potencia útil, es decir, lo que estos elementos consumen o disipan es la potencia útil del circuito, esto que estoy poniendo entre puntos. Aquí tenemos, entre esta línea punteada, aquí tenemos precisamente esa potencia útil del circuito. Porque aquí hay también una potencia inútil, o más que una potencia inútil, hay una potencia que no se aprovecha, digamos que se pierde, porque se queda dentro de la fuente, y más que quedarse dentro, se transforma en otro tipo de energía que no podemos, que no utilizamos, pero que está ahí presente. Muchachos, a ver si alguien ha tenido oportunidad, creo que todos lo hacen todos los días. ¿Qué pasa cuando ponen a cargar sus celulares? Con ese descargar, los ponen a cargar, los dejan cargando un buen rato, los dejan cargando toda la noche para empezar sus actividades el día siguiente. ¿Qué le pasa a su cargador? ¿Alguna idea? Se sobrecalienta. Se calienta, ¿no? Y ese calor es una manifestación de energía o de potencia que no se está utilizando, simplemente se está convirtiendo en calor por precisamente la resistencia de los materiales con que está fabricado su cargador y de la corriente que están haciendo circular a través de ese cargador para cargar su batería del celular. Entonces, esa es una potencia o una energía que de alguna manera se pierde o no se aprovecha. Nos queda un minuto en la sesión, muchachos, los pido que nos reconectemos en cuanto se termine. Entonces tenemos aquí una potencia debido a esa resistencia interna que pues prácticamente no se aprovecha. Entonces aquí tenemos precisamente algo que llamamos una potencia de pérdidas, que la vamos a simbolizar así. Una potencia de pérdidas, así, una potencia de pérdidas, una PP. Esa es debido a esta resistencia interna y desde luego al paso de la corriente total del circuito por esta resistencia interna tiene que ver con esto. Y generalmente se manifiesta en forma de calor, es decir, se calienta el dispositivo por el cual está circulando esta corriente y ese calor propiamente no se está aprovechando, sino que se está radiando al ambiente y es una potencia, una energía que